hermanos, como saben, ya hoy es el sexto mensaje con el tema de las bienaventuranzas. Son 9 bienaventuranzas, así que nos faltarían 4. Ya mero acabamos, mis hermanos. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Vamos a dar lectura una vez más del 1 al 12. Ya con esta es como la cuarta vez que lo leemos del 1 al 12. Lo vamos a volver a hacer, mis hermanos, para que podamos una vez más tener más presente las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12. Y aunque hoy nos vamos a enfocar solo en el versículo 8, vamos a leer del 1 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Le damos lectura todos juntos, mis hermanos. La palabra de Dios dice así, Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El versículo 8, mis hermanos, una vez más lo leo, que es en el que nos vamos a enfocar en esta tarde, en el mensaje de hoy. El versículo 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a hacerle 2 preguntitas a nuestro versículo el día de hoy. 2 preguntas a nuestro versículo 8. Le vamos a preguntar a nuestro texto número 1, mis hermanos, ¿qué quiere decir ser limpio de corazón? ¿Qué quiere decir ser limpio de corazón? Y número 2, le preguntaremos a nuestro texto, ¿qué significa el que veremos a Dios? ¿Qué significa que veremos a Dios? Dos preguntitas. De hecho, va a ser la división de nuestro mensaje. Número 1, ¿qué significa ser limpio de corazón? Y número 2, ¿qué significa que veremos a Dios? La primera palabrita que tenemos en nuestra bienaventuranza es la tan conocida palabra Macarios, que yo creo ya la tenemos memorizada. Yo creo ya no se nos va a olvidar. La palabra bienaventurado en griego es Macario, Macarios. ¿Qué significa? Nosotros le hemos llamado o hemos dicho que para nosotros va a significar 1000 veces feliz. Yo creo ya esto ya no se nos olvida, mis hermanos. Ya con hoy es la 6ª vez que repetimos que la palabra bienaventurados es una palabra en griego que suena más o menos de la siguiente manera, Macarios. Y significa, la hemos llamado 1000 veces feliz. ¿Cuántos quisiéramos ser 1000 veces feliz? Yo creo que todos, mis hermanos. Y quien diga que no, está mintiendo. 1000 veces feliz. 1000 veces feliz, ¿quiénes? Dice el versículo 8. 1000 veces felices los de limpio corazón. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta que le vamos a hacer y que le estamos haciendo a nuestro texto. ¿Qué es ser limpio de corazón? ¿Qué es ser limpio de corazón? La palabra corazón, mis hermanos, en la Biblia, la palabra corazón no significa, número 1, no significa ese órgano vital en nuestro cuerpo que bombea la sangre. Cuando encontremos en la Biblia la palabra corazón, no significa
ese órgano vital que tenemos en el lado izquierdo, casi en el centro, es para acá, ¿verdad? Casi en el centro, llamado corazón. No se refiere a ese órgano que bombea nuestra sangre. Tampoco se refiere a tu esposito o a tu esposita, que a veces les decimos, oye, es corazón. Tampoco significa eso. Aquí la palabra corazón, mis hermanos, la palabra corazón en griego y para los judíos, en el pensamiento hebreo, recordemos que los judíos, su idioma original es el hebreo, así que su pensamiento es totalmente en hebreo, aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero ellos pensaban en hebreo, así como si tú y yo aprendemos inglés, pero todo el tiempo estaremos pensando en español, y estaremos tratando de hablar inglés en español, o pensando en el español, y muchos gringos no nos van a entender, dirán, ¿qué está diciendo? Aunque digamos, oye, ya domino bien el inglés. Los gringos no nos entenderán porque seguimos pensando en español. Los judíos, aunque el Nuevo Testamento esté escrito en griego, ellos en su pensamiento, sus raíces de su cultura era hebrea. Y para el hebreo el corazón, mis hermanos, es el intelecto, es la voluntad, son las emociones, es la conciencia, todo esto es corazón. Intelecto, voluntad, emociones, conciencia. En otras palabras, mis hermanos, el corazón para los judíos es el asiento de la personalidad, o si lo queremos decir de otra manera, es el centro de la personalidad. Es decir, mis hermanos, el corazón para el ser humano es lo que tú eres en el interior, es lo que te va a hacer reaccionar o accionar o ser lo que tú eres. Son las raíces de tu vida, el intelecto, la voluntad, las emociones, la conciencia. Así que, mis hermanos, ¿qué es ser limpio de corazón? Ser limpio de corazón es ser limpio en tu intelecto, ser limpio en tu voluntad, ser limpio en tus emociones, ser limpio en tu conciencia. ¿Cuántos limpios de corazón habemos aquí, mis hermanos? Si limpio de corazón significa ser limpio de intelecto. ¿Qué es el intelecto? Es el razonamiento, es todo lo que pensamos, hermano. Todo lo que piensas y razonas es limpio. La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Son todas tus acciones. Todo lo que obras, todo lo que haces con tus manos, mis hermanos, es limpio. Las emociones. Mis hermanos, ¿tus emociones son limpias o son dominadas por situaciones y razones egoístas? Nuestra conciencia, lo que pensamos en lo más interior, ¿es limpio? ¿O tenemos dobles intenciones cuando hacemos las cosas? Mi hermano, debemos de saber que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Es decir, el corazón es malo. Hermanos, nuestro corazón por naturaleza es malo. Desde chiquitos, desde bebés. Solamente que es como cuando tenemos un cachorro león. ¿Cómo son los cachorros leones? ¿Cómo es un cachorrito león? ¿Has visto esos videos en YouTube o en Facebook donde salen los cachorritos leones y se ven tan lindos como gatitos jugando? Pero es cuestión de tiempo de que ese felino, ¿qué, hermanos?, demuestre su verdadera naturaleza. ¿Y cuántas noticias hemos escuchado, hermanos, de leones que, entre comillas, fueron domesticados y tarde o temprano atacan a su dueño e incluso los matan? Lo mismo pasa con los bebés. Son pequeños cachorritos, tan tiernos y lindos que se ven. Yo veo a mis niños y digo, ay, tan tiernos y lindos. Bueno, no siempre, ¿verdad? Cuando están de traviesos y latosos. Pero ya el corazón viene inclinado a la maldad. Ya el corazón viene inclinado al mal. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En otras palabras, mis hermanos, el intelecto, la voluntad, las emociones y la conciencia del ser humano son engañosas, son malas. Por ello, hermanos, los judíos, y no solamente los judíos, por ello el ser humano, hermanos, se crea religiones. ¿Sabes qué es una religión?
Una religión, mi hermano, o por lo menos la religión falsa, porque hay una religión verdadera, dice Santiago, recuerda Santiago, dice, porque la religión pura y sin mancha es esta. Ahí se los dejo de tarea, ¿cuál? Búscanla, está en Santiago. La religión falsa, hermanos, se esmera por lo exterior. La religión falsa está preocupada por lo exterior, por cómo te ve la gente. La religión falsa se esmera por aquello, hermanos, que es fácil de guardar. Como por ejemplo, puede ser tu vocabulario, tu manera de hablar. La religión te dice, no, tienes que hablar bien, porque si no, Diosito se va a enojar contigo. Y no digo que no debemos como cristianos hablar bien, debemos y deberíamos de no hablar, no deberíamos de nuestra boca salir malas palabras. Pero la religión se enfoca en que mi manera de hablar va a determinar mi relación con Dios. Y muchos podrían presumir y decir, ay, yo sí soy una persona muy educada, yo nunca digo groserías ni malas palabras, Dios me ha de aceptar. ¿Eso qué es? Religión falsa. Por ejemplo, la religión se esmera en lo exterior, la vestimenta. Tú tienes que vestir de esta o de cual manera, tienes que estar de esta manera, este tiene que ser tu porte, porque es muy fácil, hermanos, tratar de guardar mandamientos como estos, mandamientos exteriores, los cuales puedan adormecer mi conciencia, mi verdadera conciencia de que mi corazón es malo, y entonces con algo exterior yo pueda decir, pues yo estoy bien delante de Dios, y adormecemos nuestra conciencia con religión falsa. Es lo que hacían los judíos, los religiosos. ¿Recuerdan cómo Jesús les decía? Ustedes cuelan el mosquito, ¿recuerdan? Cuelan el mosquito. ¿Pero qué se tragan? Se tragan el camello. O ustedes son como los sepulcros. ¿Cómo eran los sepulcros por fuera? Bonitos. No, vayamos a un panteón, mis hermanos, y son bonitos. Son bonitos los panteones. Solo que porque nuestra mente tenemos que ahí están los muertitos, pues no los vemos bonitos, pero en realidad son jardines. Tú vas y está lleno de flores. Lo exterior, Jesús les decía a los fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados. Sí, están bien bonitos por dentro, pareciera que son tan correctos, pero por dentro no tienen más que pudredumbre, están muertos por dentro. Por eso, hermanos, la religión falsa siempre intenta esmerarse en lo exterior para tratar de adormecer esa conciencia que nos dice, tu corazón es malo. Yo, muchas veces, mis hermanos, nos queremos hacer las víctimas de las circunstancias para decir, pues yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, es lo que me tocó vivir. En realidad es tu corazón es malo, tu corazón es engañoso. El problema del hombre, hermanos, no es su exterior. No, porque el hombre puede cambiar exteriormente. Se puede arreglar bonito. Es como decían, tú puedes agarrar un zorrillo, puedes tomar un zorrillo, cazar un zorrillo, bañarlo, ponerle perfume, pero es cuestión de que el zorrillo se asuste. ¿Y qué va a pasar, mi hermano? Que va a aventar esos olores feos y otra vez el zorrillo va a estar igual de apestoso. El problema del ser humano no es su exterior, es su interior, es su corazón. Hermanos, el problema del hombre no es su ambiente. El problema del hombre no es su educación. El problema del hombre es su corazón. Es su corazón. Vayamos al Salmo 24 rápidamente, hermanos. Hace poco veíamos este salmo. Vayamos rápidamente para que podamos sacarnos de dudas y podamos hacernos un autoexamen. Salmo 24. ¿Crees que eres de corazón bueno? ¿Crees que tu corazón es bondadoso? Sal a la calle, mi hermano, y pregúntale a la gente, ¿te crees una buena persona? ¿Y sabes qué responderá la mayoría de personas? Si no es que casi todas. Que sí, pues yo creo que soy buena persona. Sí.
Sí me equivoco, tengo mis ratitos, pero sí soy buena persona. Ok, veamos Salmo 24. Salmo 24. El versículo 3 al 5. Dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? De hecho, hermanos, esta es la misma pregunta de la bienaventuranza. Podríamos decir, ¿quién podrá ver a Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y responde el salmista: el limpio de manos. ¿Cuántos limpios de manos sabemos aquí, hermanos? Puro de corazón. ¿Ves lo que dice la bienaventuranza? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Mi hermano, ¿nunca has elevado tu alma a cosas vanas? Ni jurado con engaño. Nunca has dicho delante de Dios que es así. Te lo juro. ¿Y tú sabes que estás mintiendo? Hermanos, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En otras palabras, este tipo de personas son las que verán a Dios: el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Déjame leerte este mismo versículo en la traducción lenguaje actual para entenderle un poquito más. Dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. Solo puede subir al monte de Dios, o diríamos como la bienaventuranza, solo podrá ver a Dios y estar en su santo templo el que siempre hace lo bueno. ¿Cuántos siempre hacen lo bueno de los que estamos aquí, mis hermanos? Que siempre, dice el que siempre, no el que algunas veces, o el que la mayoría de veces, o el que casi siempre, no, dice el que siempre hace lo bueno. ¿Siempre haces lo bueno, mi hermano? Si siempre haces lo bueno, eres un candidato para ver a Dios. Pero si no haces lo bueno siempre, pues entonces, mis hermanos, no podremos ver a Dios. Solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. ¿Nunca has pensado en hacer lo malo? ¿Siempre en tu mente está hacer lo bueno? Y sigue diciendo, el que no adora a dioses falsos, como el salmo que leíamos hoy, el 115, ni hace juramentos en su nombre, o sea, el que no usa el nombre de Dios en vano, este es el que podrá ver a Dios. ¿Cuántos, mis hermanos, analizándonos a la luz del Salmo 24, cuántos candidatos para ver el rostro de Dios habemos aquí, según estas características? Y yo creo que tendríamos que decir honestamente, no, pues yo no puedo ver a Dios. Es que, hermanos, ver a Dios es ver su santidad. Ver a Dios es ver su santidad. Mi hermano, si viéramos a Dios con nuestro pecado, ¿saben, mis hermanos? Caeríamos desplomados al suelo, exterminados. Dejaríamos de ser por la santidad de Dios. ¿No? ¿Has visto esos casos en la Biblia de aquellos personajes que ven la gloria de Dios? Como Juan en el Apocalipsis, cuando Cristo se le aparece en toda su gloria y Juan cae como muerto. Hermanos, hoy mucha gente puede presumir de ver a Dios. Yo vi a Dios, Dios se me apareció. ¿De verdad? ¿De verdad viste a Dios? Mis hermanos, el problema del ser humano, y creo que me estoy adelantando un poquito antes de ir a ese punto, el problema del ser humano, hermanos, es su corazón. Es su corazón. El ser humano es engañoso su intelecto, es engañosa su voluntad, son engañosas sus emociones, es engañosa su conciencia. Por ello, hermanos,
Por ello, ¿sabes por qué nosotros como cristianos no nos recluimos en conventos? ¿Qué pasaría, hermanos, si el problema del ser humano fuera nuestro ambiente? Oye, yo soy pecador y soy así por el ambiente en el que vivo. Me voy a ir a un convento, me voy a ir a un lugar allá apartado de la sociedad. Mi hermano, en aquel lugar seguirás teniendo el mismo malvado corazón. Y volverás y seguirás siendo un problema, seguirás provocando problemas, porque mi hermano, el problema no es la sociedad. Como ciertos personajes en el tiempo de Jesús llamados los esenios, era un grupo de judíos que creían que el problema era la sociedad, y entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las montañas a vivir, a las cuevas. ¿Cuántos han oído hablar de las cuevas del Qumran o de los rollos del Mar Muerto del Qumran que se encontraron allá por el 50 y tantos, 1950 y tantos? Fueron hallados unos rollos de la Biblia antiguísimos en unas cuevas. Eran cuevas donde los esenios vivían. ¿Y sabes para qué se apartaban? Para vivir una vida santa. Pero hermanos, el problema del ser humano no es el exterior. El problema del ser humano es su interior, el corazón. No te has, hermano, llegaste a ver esa película, y perdóname por el ejemplo, esa película de naufragio o náufrago, de aquel hombre perdido en una isla después de que su avión cae y está solito. ¿Y sabes con quién se peleaba? Con su balón. Y le dibujó ojos a su balón y una carita y una sonrisita, y se peleaba con su balón. El problema del ser humano es su corazón. Hermano, te puedes ir a una isla y vivir solo. Te pelearás con las piedras y con los árboles y con lo que haya. Con ellos te pelearás. El problema del ser humano es su corazón. Es el corazón. Un ejemplo en la Biblia. Vayamos a un ejemplo en la Biblia. ¿Recuerdas aquel paralítico en Marcos capítulo 2? Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Si quieres puedes ir ahí en tu Biblia, yo te lo voy a contar. En Marcos capítulo 2, hermanos, versículo 1 al 12, la Biblia nos narra aquella ocasión cuando Jesús llegó a una casa a predicar y la casa se llenó de gente. Y unos hombres que traían consigo a su amigo paralítico. Y aquí la palabra paralítico, hermanos, es una persona que no podía moverse para nada. Una persona parapléjica, que solo movía los ojitos, solo podía mover los ojitos, pero no podía mover ni las manos ni los pies. Estaba inmovible, solamente así, acostado en su camita. Pues sus amigos, teniendo compasión de él, ¿ya te acordaste de la historia? Dice que se lo llevaron hasta Jesús, pero al ver que la casa estaba llena, dijeron, ¿qué hacemos? Se subieron a la azotea, rompieron el techo, que era de material muy fácil, no como hoy en día el concreto. Así que fácilmente le hicieron un hoyo al techo y bajaron al pobre amigo de ellos, paralítico. Cuando Jesús lo ve, ¿recuerdas cuáles son las primeras palabras de Jesús hacia este hombre? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Óyeme, Señor, Jesús, ¿cómo te atreves a decirle eso a un hombre parapléjico? O sea, ¿qué pecado pudo haber cometido él? Hermanos, parapléjico, no se movía. ¿Qué pecado puede haber? ¿Qué pecado puede cometer un hombre así? ¿Sabes, hermanos? A veces hacemos víctimas a las personas enfermas, a las personas desahuciadas, y en cierta razón a veces, o como que nuestra mente razona que a veces ese tipo de personas son más inocentes que los que estamos bien. Pero mis hermanos, Jesús le dio al asunto principal de este hombre, al problema principal. Este hombre, hermanos, con todo y su paraplegia y que no se podía mover, tenía un corazón malvado y pecaminoso. Y por eso Jesús inmediatamente se enfoca en su principal problema. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
Y es que aunque este hombre, hermanos, no podía mover sus manos, no podía mover sus pies, no podía irse con las mujeres, no podía irse a robar, no podía irse a pelear, tenía un corazón y tenía una mente con la cual pensaba y pecaba. Y por eso nuestro Señor, cuando lo ve, dice, su principal problema no es su enfermedad, es su pecado. Hermano, el problema del ser humano es su corazón. Vuelvo a repetir, mis hermanos, el problema del ser humano no es su ambiente, el problema del ser humano no es su educación, como el humanismo hoy lo proclama, que al ser humano hay que educarlo, que el ser humano vaya a la escuela, se prepare, que estudie para que sea una buena persona. Pero hermanos, gente muy preparada y muy estudiada muchas veces terminan siendo las personas más malvadas. El problema del ser humano no es su ambiente, no es su educación. El problema del ser humano, hermanos, es nuestro corazón. ¿Ves por qué necesitamos a Cristo? ¿Ves por qué necesitamos correr a Cristo, hermanos, urgentemente, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí? Y es que, hermanos, ¿de qué manera se limpia el corazón? Ya que solamente los de limpio corazón pueden ver a Dios. ¿Cómo se limpia el corazón? Ahora te invito a que vayas, ahora sí este pasaje búscalo. Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15. Ahora estamos en la misma pregunta, ¿Qué significa ser limpio de corazón? Ok, pero ahora cambiamos un poquito la pregunta. ¿Cómo limpiar nuestro corazón? ¿Cómo limpiar nuestro corazón? Ya que hemos demostrado que el corazón del ser humano es malvado y está sucio y es impuro, entonces, ¿cómo limpiar nuestro corazón? Hechos capítulo 15, versículo 9. Te voy a leer desde el versículo 6 para que leamos un poquito el contexto. Dice, estamos aquí en el contexto del primer concilio en Jerusalén. ¿Qué era un concilio? Un concilio, hermanos, eran esos eventos donde la iglesia primitiva arreglaba ciertos problemas que surgían. Habían ciertas discusiones o desacuerdos. Entonces la iglesia se reunían los líderes, los pastores, los obispos, y entre ellos platicaban cómo vamos a solucionar este problema, y guiados por el Espíritu Santo de Dios, Dios les daba la solución. Bueno, aquí estamos en el contexto del primer concilio de la iglesia. Dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo Dios purificó los corazones de los gentiles? ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Purificando por la fe sus corazones. Mi hermano, ¿sabes cómo tener limpio tu corazón? Teniendo fe en Cristo. Teniendo fe en que Él te puede salvar. Teniendo fe en que Él te puede cambiar. Teniendo fe en que Él vino a morir por ti. Y de esa manera, hermanos, tu corazón se va purificando. Es como agua que va lavando y va limpiando nuestro corazón. Hemos demostrado, hermanos, que la primer parte de la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, deja fuera a todos los seres humanos. 1000 veces felices los que tengan un corazón limpio, pero nadie tiene un corazón limpio. La única manera de limpiar nuestros corazones es a través del Evangelio.
Ahora ya no te pregunto si tu corazón es limpio, mi hermano, porque nuestra respuesta tendría que ser, no, mi corazón no es limpio, mi corazón es sucio, mi corazón es malvado, mi corazón es pecaminoso, mi corazón es engañoso. Ahora más bien te pregunto, mi hermano, ¿crees en el Evangelio? ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en que Cristo vino a morir por tus pecados? Si tú crees esto, mi hermano, entonces tu corazón está siendo purificado. Tu corazón está siendo preparado. ¿Sabes para qué? Para ver a Dios. Para ver a Dios. Porque es la otra parte de nuestra bienaventuranza. Regresamos a Mateo capítulo 5. Bienaventurados, 1000 veces felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Dijimos que íbamos a dividir nuestro mensaje en 2 sencillas preguntas. Hemos cubierto la primera. ¿Qué significa tener un limpio corazón? Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué significa ver a Dios? ¿Qué significa ver a Dios? Mis hermanos, Dios es espíritu. Y por tanto a Dios nadie le puede ver. ¿Cómo ver algo que es espíritu? ¿Cómo ver algo que es espíritu? Hermanos, Dios es espíritu. ¿Cómo ver a Dios? ¿Cómo ver a Dios? Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Él es espíritu. ¿Cómo poder ver a Dios que es espíritu? Vamos a ver en primer lugar, ¿qué significa ver a Dios? Ver a Dios, mis hermanos, es tener una visión que antes no tenías. Quiero invitarte a que vayamos rápidamente a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ¿sabías tú que todos los incrédulos, todos los que no creen en el evangelio, están cegados? Están cegados y no pueden ver lo que tú puedes ver después de venir a Cristo. Hermano, ¿no es cierto que si tú sales a la calle, hace rato decía, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿te crees una buena persona o consideras que eres una buena persona? La mayoría te responderá que sí. ¿Sabes por qué? Porque están ciegos espiritualmente, no pueden ver su maldad, no pueden ver la gravedad de su maldad. Pero tú te ves y dices, a la luz de la Biblia, yo no soy una buena persona. No, me quedo corto, estoy destituido de la gloria de Dios. No soy candidato para ver a Dios, no lo soy. ¿Ves cómo, hermano, en cierta forma tú puedes ver cosas que los demás no pueden ver? Además, mi hermano, tú puedes ver, por ejemplo, ¿puedes ver a Dios en la creación? Cuando tú ves la creación, mi hermano, cuando tú ves la naturaleza, los árboles, cuando tú vas a la playa, cuando tú vas a ciertos lugares muy bonitos, ¿tú puedes ver a Dios en su creación? Tú dices, o sea, tú puedes decir, mira lo que Dios ha hecho. ¿O acaso tú dices, no, esto fue por la casualidad, un Big Bang, todo aquí explotó y todo fue por obra de la casualidad? Dios no tiene nada que ver en este mundo. ¿O acaso tú dices, no, esto es creación de Dios? Yo puedo ver a Dios en cierta forma a través de la creación. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi hermano, tú y yo, cuando hemos venido a Cristo, en cierta forma, todo lo que vemos
lo vemos señalando a Dios. Tú ves el cielo y puedes decir, mira el cielo que hizo Dios. Mira el mar que hizo Dios. Mira el pasto que hizo Dios. Mira los árboles que hizo Dios. Un incrédulo, hermanos, una persona no creyente no puede ver a Dios en su creación. Es más, muchos de ellos lo niegan a pesar de la gran evidencia que hay en la creación de que Dios existe. Por eso el Salmo 19 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente el necio. Pero tú y yo, hermano, que hemos venido a Cristo, tenemos una visión que antes no teníamos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi hermano, en las bondades de la vida, en tu familia, ¿sí o no tú puedes ver a Dios? Cuando te reúnes con tu familia, ¿qué te parece un fin de año? Todos reunidos y puedes decir, gracias a Dios estamos bien, estamos unidos, estamos aquí. ¿No ves a Dios en tu familia? Un impío, una gente incrédula no puede ver a Dios, no puede ver a Dios en situaciones como las que estamos mencionando. Pero además, mi hermano, tu visión que antes tenías cambia porque ahora conoces parte del carácter de Dios. ¿No cuando tú vives en la Biblia ahora vas conociendo lo que es Dios? Y sabes que eres un Dios santo, que eres un Dios amoroso, pero también justo. Hermanos, muchas veces la gente tiene ciertos conceptos de Dios, pero distorsionados, que lo único que hacen es convertir a Dios en un ídolo, en un Dios falso, como el Salmo 115 que leíamos hoy. Se hacen dioses a su imagen. Recuerda que dicen semejantes son a ellos los que los hacen. El ser humano se hace dioses a su imagen. Por ejemplo, ¿qué te parece un Dios de puro amor? ¿Te gustaría tener ese Dios? De puro amor, puro amor, puro amor, puro amor, puro amor. Que todo el tiempo te diga, no te preocupes, hijo, yo soy amor. Que pequemos y nos diga, no te preocupes, hijo, yo soy amor, entra a mi gloria. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No, ese es un ídolo. Ese es un ídolo. Cuando la gente dice, ay, sí, Diosito es bien amoroso. Sí, sí, Dios es amoroso. Pero también dice la Biblia que Él es justo y santo. Cuando la gente no puede concebir esto, hermanos, es porque están confiando y creyendo en un ídolo, no en el Dios de la Biblia. Pero tú y yo, hermanos, podemos ver a Dios porque entendemos que Dios no solamente es un Dios de amor, sino que es un Dios justo, que también castiga la maldad y que para nada, dice, tendrá por inocente al culpable. Dios no es un juez injusto que hace como que no ve y se hace de la vista gorda y dice, pásale, como tú eres mi consentido, pues tú pásale. No, Dios para nada tendrá por inocente al culpable. Pero eso no lo puede ver alguien que su corazón no sea limpiado. Solo aquellos que están en un proceso de limpieza y de transformación pueden ver a ese Dios, sí, amoroso, pero también santo y justo. ¿Qué significa ver a Dios? Significa tener una visión de Él que antes no teníamos, como lo que acabamos de exponer. Pero también, hermanos, ¿qué significa ver a Dios? Que nos aguarda una visión más plena de Él. Hermanos, sí, tú y yo un día veremos a Dios cara a cara. ¿Y cómo será esto si Dios es espíritu? Era nuestra cuestión. ¿Cómo es que veremos a Dios? Mi hermano, Dios es espíritu. ¿Cómo lo podremos ver? Vayamos rápidamente al Salmo 17, hermanos, para que veamos que aquellos que tienen un corazón limpio y puro, aquellos que están en un proceso de transformación al cual se le llama en la salvación santificación, estamos en ese proceso de santificación. Veamos lo que desea un corazón en proceso de santificación. Salmo 17, vayamos una vez más al Salmo 17, para ahorita responder nuestra pregunta, ¿cómo veremos a Dios si Él es espíritu? Salmo 17, versículo 14 y 15. Dice el salmista, oración de David.
Dice el versículo 14. Desde el 13 les leo. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Está hablando aquí de los enemigos, del impío. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, es decir, los que no tienen un corazón en proceso de santificación, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Cuál es la porción de los mundanos? De los que no tienen un corazón en santificación. Solo lo que tienen hoy. Eso es todo lo que les toca. De los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. A veces no has visto, mi hermano, cómo al impío hasta le sobra. ¿Cómo a los impíos les sobra tanto dinero? ¿Cómo pueden tener tantas riquezas? Pues es lo único que les va a tocar. Es lo único que les va a tocar. Dice el versículo 15, pero en cuanto a mí, ¿qué decía el salmista? Veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero en cuanto a mí, que ellos tengan lo que quieran, que tengan sus riquezas, que tengan y que les sobre. Pero en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bien decía Agustín de Hipona, un cristiano muy antiguo, decía, nos hiciste Señor para ti. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta poseerte a ti. ¿No esa es nuestra realidad, hermanos? ¿No te pasa que nada te llena en esta vida? No importa qué tengas, no importa qué logres, no te llena, no te sacia, no te satisface, porque fuimos creados para Dios. Y hasta que no estemos completamente llenos de Dios, no estaremos satisfechos. En cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo es que veremos el rostro de Dios? Porque el salmista está diciendo, yo veré tu rostro. ¿Cómo es que veremos el rostro de Dios si Dios es espíritu? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ya estoy terminando, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo es que podremos ver a Dios si Dios es espíritu? Colosenses 1, 15. También ya lo leíamos, de hecho lo leíamos en 2 Corintios 4:4. Pero veamos lo que dice Colosenses. Y aquí está hablando de Cristo. Así que cambiemos el Él por Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Mis hermanos, de verdad que la obra de redención que Dios trazó y que Dios planeó, hermanos, es una obra increíble. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos mortales, tener contacto con un Dios invisible, inmortal? Eso era imposible, mis hermanos, eso era imposible. Pero es posible a través de Cristo. ¿Sabías que Dios, a través de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo humano? Tomó naturaleza humana hace más de 2000 años, mis hermanos. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, se encarnó. Y de esta manera, ¿sabes en qué se convirtió el Hijo de Dios? En verdadero Dios y en verdadero hombre. O sea, nuestro Señor Jesús es 100% Dios, pero también Él es 100% hombre. 100% hombre. Y asumió esa condición de humano, de hombre, para salvarnos por la eternidad. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, por la eternidad, mis hermanos, será verdadero Dios
y verdadero hombre. ¿Cómo podemos tener relación con Dios? Solo a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es hombre. ¿Y por qué podemos tener relación con Dios? Porque Él es Dios. ¿Ven, mis hermanos, cómo Cristo nos une con el Padre? Ya que Él es Dios, pero también Él es hombre, Él puede estar cerca de nosotros y al mismo tiempo ese Dios invisible, inmortal, 3 veces santo, ante quien nadie puede estar de pie, podemos nosotros estar de pie porque estaremos delante de Cristo, de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Hermanos, por la eternidad nosotros contemplaremos a Dios, ¿sabes a través de quién? De Cristo, a través de Cristo, ya que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero hermanos, ¿cuál es lo increíble de esto? ¿Cuál es lo increíble de anhelar ver el rostro de Dios? Y esto solo lo vamos a lograr a través de Cristo. ¿Por qué, hermanos, deberíamos de anhelar ver el rostro de Dios? Vayamos ahora a Primera de Juan. Perdónenme por tantas citas, pero son necesarias. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Por qué deberíamos de anhelar ver el rostro de Dios? Como el salmista dice, pero en cuanto a mí, veré tu rostro y estaré satisfecho. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, ahora es el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo es que seremos semejantes a Cristo? ¿A Dios? Cuando le veamos cara a cara, hermanos. En ese momento, al ver a Cristo cara a cara, es cuando seremos semejantes a Él. Ahora, hermanos, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Pero, hermanos, todavía tenemos tantas cosas feas en nosotros. Todavía tenemos tantas cosas malas en nosotros. Todavía batallamos con muchos pecados en nuestra vida. Pecados que aborrecemos, pecados que no queremos, pero que, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer, ¿recuerdas? No lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que el apóstol Pablo dice, es que el pecado aún mora en mí. Aún tengo pecado en mi vida. Aún mi corazón, aunque está en ese proceso de purificación, tiene muchos residuos pecaminosos que me hacen pecar constantemente y me hacen ser lo que no quiero ser. Pero cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él. Hermanos, ¿por qué tú y yo deberíamos anhelar ver el rostro de Cristo? Hermano, ¿de verdad anhelas ver el rostro de Dios? ¿Anhelas ver el rostro de Dios? ¿Qué es lo que más anhelas en este momento, mi hermano? Pues creo que es tiempo, hermanos, de priorizar nuestros anhelos. Y si tenías en número 1 un anhelo, sea cual sea, hermanos, creo que es momento de priorizar nuestros anhelos y poner en primer lugar y decirle, Señor, que entre todas las cosas, yo sobre todas las cosas, anhele ver tu rostro. Porque sabes, mi hermano, el día que veas el rostro de Dios, ese día dejarás de luchar con el pecado. ¿Cuántos aquí, mis hermanos, quieren dejar de luchar con el pecado? ¿Te gusta luchar con el pecado? Es de las cosas más feas. Luchar con el pecado, cada día luchar con el pecado. Pues el día que veamos a Cristo, que veamos a Dios a través de Cristo, ese día, hermanos, el pecado se esfumará, se terminará y entonces seremos semejantes a Él. Por ello, hermanos, creo que deberíamos de anhelar, y creo que también lo he dicho en los mensajes anteriores, deberíamos de anhelar la segunda venida de Cristo. ¿De verdad, hermano, anhelas la segunda venida de Cristo?
O dices, no, Señor, todavía no vengas. O dices como Apocalipsis, su último capítulo, que el Espíritu y la esposa, ¿cómo dicen? Ven, Señor Jesús. ¿Sabes cuál debería ser nuestro clamor todos los días, mis hermanos? Ven, Señor Jesús. ¿Sabes que ese fue el clamor del apóstol Pablo? Y por eso el apóstol Pablo hablaba de la segunda venida de Cristo como si ya fuera a ser ya. Y recuerdas que decía, porque Cristo viene pronto, Él ya está cercano. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo lo expresaba así? Pues porque se equivocó, hermanos. Él pensó que Cristo venía el primer siglo y mira, han pasado, estamos en el año 2000 y tanto, si no viene. No, es que el apóstol Pablo anhelaba con todo su corazón la segunda venida de Cristo, porque sabía que ese día, mis hermanos, Él dejaría de luchar con el pecado. Ese grito que expresó en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte llamado pecado? El apóstol Pablo sabía que cuando Cristo regresara, porque ese es el día que veremos su rostro, el día que Cristo regrese, hermanos, y se manifieste, como dice Juan, una vez más leo, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mi hermano, deberíamos de anhelar la segunda venida de Cristo. Pero yo te pido, mi hermano, y te invito a que cambiemos nuestra manera de ver la segunda manera de Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, como dice Juan, amados, ahora somos ya hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Hermano, yo sé que como hijos de Dios no estamos satisfechos. ¿Acaso te pregunto, ¿tú estás satisfecho hoy con tu vida cristiana que llevas? Te pregunto, mi hermano, ¿estás satisfecho hoy con tu vida cristiana que llevas? Si eres un verdadero hijo de Dios, tu respuesta te aseguro que va a ser no estoy satisfecho. No, hay tantas cosas en mí que quiero cambiar, hay tantas cosas en mí que aún no cambio, no estoy satisfecho. Y eso es normal, porque esa insatisfacción te va a hacer desear, ¿sabes qué, mi hermano? La segunda venida de Cristo. Y si yo quiero ser perfecto, yo quiero ser como Cristo, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por tanto, hermanos, mi invitación hoy es que cambiemos nuestra manera de ver la segunda venida de Cristo y no lo veamos como un momento. De hecho, hermanos, la palabra, cuando escuchas la palabra Apocalipsis, ¿qué viene a tu mente? Lo primero que viene a tu mente, Apocalipsis. Si no me equivoco, lo que viene a tu mente es destrucción, terremotos, todo lo que es catástrofe. De hecho, hasta hay un tipo de películas, de género de películas que se llama películas género apocalíptico. ¿Qué significa? Que es de destrucción, de los últimos tiempos, va a venir un terremoto y todo se va a derrumbar. Hermano, eso no significa la palabra apocalipsis. Eso no significa la palabra apocalipsis. ¿Sabes qué significa la palabra apocalipsis? Cuando tú y yo escuchemos la palabra apocalipsis, deberíamos de estar contentos. Apocalipsis no es destrucción. Apocalipsis no es catástrofe. ¿Sabes qué es Apocalipsis? Te lo explico rápidamente, mi hermano. En la antigüedad, cuando los romanos o ciertos pueblos tenían a personajes famosos e importantes, como por ejemplo un César o un cónsul o un filósofo, ¿sabes qué le hacían? Le hacían una estatua y la labraban. Pero la gente no la veía, estaba escondida esa estatua. Cuando llegaba el momento de la inauguración y el momento en que esa estatua la gente la viera, la ponían en un lugar donde la gente se iba a congregar y le ponían un velo negro, una tela negra, estaba cubierto. Pues cuando estaba toda la gente reunida para celebrar a aquel personaje famoso e importante, de hecho, esta reunión era una reunión de celebración, de regocijo. Cierta persona estaba encargada, ¿sabes de qué, hermanos? De desvelar aquella imagen. ¿Qué es desvelar? Correr el velo, quitar aquella tela. Eso es Apocalipsis.
Apocalipsis. De hecho, hermanos, algunas traducciones de la Biblia cambian la palabra Apocalipsis por libro de las revelaciones. De hecho, en inglés el término es revelaciones, que es revelar, desvelar, quitar el velo. Entonces, cuando jalaban aquella tela y veían el esplendor de aquella imagen, todos aplaudían y decían, oh, sí está igualito, no, pues brindemos por fulano de tal. Y empezaba el regocijo y la fiesta. Eso significa Apocalipsis. Apocalipsis, rápidamente, hermanos, vamos a Apocalipsis para terminar. Y ahora sí, ya aterrizamos. Apocalipsis capítulo 1, para que cambiemos nuestra manera de pensar con referente al Apocalipsis y anhelemos ver el rostro de Dios. ¿Cómo comienza Apocalipsis? ¿Este libro qué es? La revelación ¿de quién? De Jesús. Dice, libro de las catástrofes que acontecerán en los tiempos futuros. ¿Así dice? ¿No, verdad? Libro de la destrucción que vendrá en los últimos días. No, ¿verdad? Tampoco así. Dice, este es el libro ¿de qué? De la revelación de Jesucristo. Ahora más, el Apocalipsis, mi hermano, es un libro de regocijo, es un libro de júbilo, es un libro de fiesta, porque nos está revelando que Cristo es el vencedor y que Cristo al final aparecerá y entonces seremos semejantes a Él. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración.